Spinoza explica por qué el Dios bíblico se comporta como un tirano. Introducción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios que supuestamente es amor infinito ordena genocidios? ¿Por qué un ser perfecto siente celos y venganza? ¿Por qué la divinidad que creó el universo necesita adoración constante como un dictador sediento de poder? Hoy vamos a descubrir las respuestas más perturbadoras a estas preguntas de la mano del filósofo más censurado de la historia. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y a qué hora del día es para ti. Me encanta saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Y si estás viendo esto desde tu celular, ayúdame dándole like al video. Esto hace que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta información. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre Dios podría estar completamente equivocado. Imagina que las características que atribuimos a la divinidad no son más que proyecciones de nuestros peores instintos humanos. Imagina que existe una forma completamente diferente de entender lo divino, una forma que no requiere miedo, sumisión ciega o culpa eterna. Esta no es una fantasía moderna. Hace más de 350 años, un joven judío en Ámsterdam tuvo exactamente estas ideas revolucionarias. Su nombre era Baruch Spinoza, y por expresar sus pensamientos fue expulsado de su comunidad, censurado por la Iglesia, perseguido por el Estado, y sus libros fueron prohibidos durante siglos. ¿Qué descubrió Spinoza que resultó tan peligroso para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo? Te voy a contar una historia que cambiará para siempre tu manera de ver la religión, la política y la naturaleza misma de la existencia. Pero te advierto, una vez que conozcas estas ideas, no podrás volver a la ignorancia cómoda. La verdad, como decía Spinoza, es su propia recompensa, pero también su propio precio. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios? ¿Tienes el valor de enfrentar ideas que han sido consideradas heréticas durante siglos? Entonces, acompáñame en este viaje intelectual que nos llevará desde las calles de Ámsterdam del siglo XVII hasta las implicaciones más profundas para nuestro mundo actual. La historia del hereje más peligroso de la historia. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, sonaron las notas graves del shofar. No era una celebración, era una condena. Baruch Spinoza, de apenas 24 años, estaba siendo expulsado de su comunidad con la maldición más severa que el judaísmo podía pronunciar. Las palabras resonaron en las paredes de la sinagoga como una sentencia de muerte social. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer una condena tan brutal? ¿Había cometido algún crimen? ¿Había robado o asesinado? No, su único delito fue pensar de manera diferente sobre Dios, sobre la religión, sobre la naturaleza de la realidad misma. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, necesitamos transportarnos a la Ámsterdam del siglo XVII. Era una ciudad única en Europa, relativamente tolerante para los estándares de la época, pero aún así profundamente religiosa. Los judíos sefardíes habían llegado huyendo de la Inquisición española, buscando un refugio donde pudieran practicar su fe sin persecución. Habían construido una comunidad próspera, pero también extremadamente conservadora, temerosa de cualquier cosa que pudiera provocar a las autoridades cristianas que les habían dado asilo. En este contexto nació Baruch Spinoza en 1632. Su familia era respetada en la comunidad, dedicada al comercio internacional. Su padre, Miguel, era un comerciante exitoso que esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Pero Baruch tenía una mente inquieta, una curiosidad insaciable que lo llevó por caminos que su familia jamás imaginó. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser el único,
en una habitación llena de personas que ve algo que otros no pueden ver. ¿Has experimentado esa sensación de estar completamente solo con una verdad que sabes que es correcta, pero que todos a tu alrededor rechazan? Esa fue la experiencia de Spinoza desde muy joven. Mientras estudiaba en la escuela Talmud Torah, donde se formaba a los futuros rabinos, Spinoza comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Dios necesita ser adorado? ¿Por qué un ser perfecto siente celos? ¿Por qué la Biblia contiene tantas contradicciones? ¿Por qué Dios parece comportarse como un tirano humano, pero magnificado hasta el infinito? Sus maestros intentaron apaciguar sus dudas con respuestas tradicionales, pero Spinoza había desarrollado algo peligroso, un método de pensamiento basado en la razón pura. Había comenzado a leer no solo textos judíos, sino también filosofía griega, pensadores cristianos como Tomás de Aquino, y lo más revolucionario de todo, había comenzado a estudiar la nueva filosofía de René Descartes. Descartes había revolucionado el pensamiento occidental con su método de duda sistemática. Dudo, luego pienso, luego existo, había declarado. Pero Spinoza llevó este método mucho más lejos de lo que Descartes se había atrevido. Si vamos a dudar sistemáticamente, pensó Spinoza, ¿por qué detenernos en los dogmas religiosos? ¿Por qué no aplicar la razón a todo, incluyendo a Dios mismo? En las tardes, después de cumplir con sus obligaciones comerciales, Spinoza se reunía en secreto con un pequeño grupo de pensadores radicales. Discutían filosofía, ciencia, teología. Era un círculo peligroso, porque sus ideas iban contra todo lo que la sociedad de la época consideraba sagrado. Hablaban de la posibilidad de que la Biblia fuera un libro escrito por humanos, no dictado por Dios. Discutían la idea de que los milagros podrían tener explicaciones naturales. Se preguntaban si realmente existía un alma inmortal separada del cuerpo. ¿Puedes imaginar lo que significaba tener estas conversaciones en una época donde la herejía se castigaba con la muerte? ¿Qué clase de valor se necesita para cuestionar las creencias más fundamentales de tu sociedad, sabiendo que el precio podría ser la exclusión total de todo lo que conoces? Pero Spinoza no podía detenerse. Había descubierto algo que cambió su vida para siempre. La idea de que la verdad no depende de la autoridad, sino de la evidencia y la razón. No importaba si una idea venía de Moisés, de Aristóteles o del Papa. Lo que importaba era si podía ser demostrada lógicamente y si correspondía con la realidad observable. Esta revelación lo llevó a una conclusión aún más radical. Si aplicamos la razón a la idea de Dios, ¿qué encontramos? Spinoza llegó a la conclusión de que el Dios descrito en la Biblia, ese Dios que siente emociones humanas, que cambia de opinión, que castiga y recompensa según sus caprichos, no podía ser el verdadero Dios. Era demasiado humano, demasiado limitado, demasiado tiránico. Pero entonces, ¿qué es Dios? Esta pregunta consumió a Spinoza, y la respuesta a la que llegó fue tan radical que sacudió los cimientos de todo el pensamiento occidental. Dios, concluyó Spinoza, no es una persona gigante sentada en el cielo dirigiendo el universo como un emperador celestial. Dios es la totalidad de la realidad misma. Dios es la naturaleza, las leyes naturales, la estructura matemática del universo. Deus sive natura, decía en latín. Dios o la naturaleza. Esta idea tenía implicaciones revolucionarias. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros, porque Dios no puede actuar contra sus propias leyes. Si Dios es la totalidad de la realidad, entonces no hay un reino celestial separado de nuestro mundo. Si Dios es las leyes naturales, entonces no hay una voluntad divina caprichosa que pueda ser aplacada con oraciones o sacrificios. Cuando estas ideas comenzaron a filtrarse en la comunidad judía de Ámsterdam, causaron pánico. Los líderes religiosos se dieron cuenta de que Spinoza no era simplemente un joven rebelde que eventualmente maduraría y se conformaría.
era algo mucho más peligroso. Era un pensador sistemático que estaba desarrollando una filosofía completamente nueva que amenazaba con destruir todo el edificio de la religión tradicional. Intentaron disuadirlo. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si mantenía sus ideas en privado. Era una suma considerable, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar, pero Spinoza rechazó la oferta. ¿Por qué? Porque había descubierto algo más valioso que el dinero, la integridad intelectual. No podía fingir creer en algo que su razón había demostrado que era falso. ¿Te has enfrentado alguna vez a una decisión así? ¿Has tenido que elegir entre la comodidad y la verdad? ¿Entre la aceptación social y la honestidad intelectual? Spinoza eligió la verdad y el precio fue brutal. El día de su excomunión, Spinoza salió de la sinagoga sabiendo que había perdido todo lo que había conocido. Su familia lo repudió, sus amigos lo abandonaron, su comunidad lo trató como si estuviera muerto. En la sociedad del siglo XVII, ser excomulgado no era solo perder la membresía en una organización religiosa, era perder tu identidad, tu red de apoyo, tu lugar en el mundo. Pero Spinoza no se rindió. Con una determinación que roza lo sobrehumano, decidió dedicar su vida a desarrollar y compartir sus ideas revolucionarias. Cambió su nombre de Baruch a Benedictus, la versión latina, simbolizando su ruptura con el mundo hebreo. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de Ámsterdam, donde comenzó a ganarse la vida puliendo lentes ópticos, una profesión que le permitía mantener cierta independencia económica. Pero las autoridades no estaban dispuestas a dejarlo en paz. Sus ideas eran demasiado peligrosas. En 1670, cuando Spinoza tenía 38 años, publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, el primer análisis histórico crítico de la Biblia jamás escrito. El impacto fue inmediato y devastador. ¿Qué contenía este libro que causó tanto revuelo? Spinoza aplicó a la Biblia el mismo método que aplicaría a cualquier otro texto histórico. Analizó las inconsistencias, las contradicciones, las evidencias de que había sido escrito por múltiples autores en diferentes épocas. Demostró que muchos de los libros tradicionalmente atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de su muerte. Mostró cómo los relatos bíblicos reflejaban las limitaciones del conocimiento de sus autores sobre geografía, historia y ciencias naturales. Pero lo más revolucionario fue su análisis del carácter de Dios tal como se presenta en la Biblia. Spinoza señaló las contradicciones flagrantes. Un Dios que supuestamente es perfecto, pero que se arrepiente de sus decisiones. Un Dios que es amor, pero que ordena genocidios. Un Dios que es omnisciente, pero que se sorprende por las acciones humanas. ¿Cómo explicar estas contradicciones? Spinoza propuso una explicación radical. El Dios bíblico no es una descripción de la realidad divina, sino una proyección de las características humanas. Los antiguos hebreos, como todos los pueblos primitivos, entendían el mundo en términos antropomórficos. Crearon un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que reflejaba sus propias emociones, prejuicios y limitaciones. Esta idea era dinamita pura. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de la religión organizada se basaba en una falsedad fundamental. Los sacerdotes, los rabinos, los teólogos, todos habían construido sus carreras sobre la interpretación de textos que no eran revelaciones divinas, sino creaciones humanas. La reacción fue inmediata y feroz. El libro fue prohibido en toda Europa. Las autoridades holandesas, presionadas por grupos religiosos, pusieron a Spinoza bajo vigilancia. Grupos de fanáticos intentaron asesinarlo. En una ocasión, un hombre se acercó a él con un cuchillo, pero Spinoza logró esquivar el ataque. Guardó su capa perforada como recordatorio de lo que costaba decir la verdad. ¿Te das cuenta de lo que estaba en juego? Spinoza no era solo un filósofo académico escribiendo para otros intelectuales. Era un revolucionario que estaba atacando los cimientos mismos del poder religioso y político de su época. Sus ideas
no solo cuestionaban la veracidad de la Biblia, sino que amenazaban con liberar a las masas del control de las élites religiosas. Porque, ¿qué pasaría si la gente común descubriera que no necesitaba intermediarios para relacionarse con lo divino? ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de que el miedo al castigo eterno era una herramienta de control? ¿Qué pasaría si entendieran que la moralidad no requiere mandatos divinos, sino que puede derivarse de la razón humana? Estas preguntas mantuvieron a Spinoza escribiendo durante los años más productivos de su vida. Desarrolló un sistema filosófico completamente nuevo que explicaba todo, desde la naturaleza de Dios hasta la psicología humana, desde la ética hasta la política. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, aplicó el método matemático a las preguntas más profundas de la existencia humana. En esta obra, Spinoza presentó su visión alternativa de Dios, no el tirano caprichoso de la Biblia, sino la estructura racional del universo mismo. Un Dios que no juzga ni castiga porque no tiene emociones humanas. Un Dios que no interviene en la historia porque ya está completamente presente en cada momento. Un Dios que no requiere adoración porque es la realidad misma en toda su perfección. ¿Puedes imaginar lo liberador que debió ser esta visión para quienes la comprendieron? En lugar de un Dios que hay que temer, un Dios que hay que conocer. En lugar de un Dios que hay que aplacar con sacrificios, un Dios que hay que entender a través de la ciencia y la filosofía. En lugar de un Dios que divide a los elegidos de los condenados. Un Dios que es igualmente presente en todos los seres humanos. Pero la historia de Spinoza no terminó con el desarrollo de sus ideas. Terminó con una muerte prematura a los 44 años, probablemente debido a las partículas de vidrio que había inhalado durante años puliendo lentes. Murió en 1677, pobre y solo, pero intelectualmente libre. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una expresión de serenidad. Había vivido según sus principios hasta el final. ¿Qué lección podemos extraer de esta historia extraordinaria? Que la verdad tiene un precio, pero también tiene un valor incomparable, que el coraje intelectual puede transformar no solo la vida de una persona, sino el curso de la historia humana, que las ideas más peligrosas son a menudo las más necesarias. Ahora que conoces la historia de Spinoza, ¿estás preparado para examinar sus ideas más de cerca? ¿Tienes el valor de cuestionar tus propias creencias como él cuestionó las suyas? ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que todo lo que te han enseñado sobre Dios podría estar completamente equivocado? Si compartes este video con un amigo, estarás haciendo algo más que compartir contenido. Estarás compartiendo una oportunidad de despertar, de cuestionar, de crecer intelectualmente. Estarás honrando la memoria de un hombre que sacrificó todo por la verdad. En los próximos minutos vamos a explorar exactamente qué descubrió Spinoza sobre el Dios bíblico y por qué sus conclusiones siguen siendo tan relevantes hoy. Vamos a examinar cómo la imagen de Dios como tirano ha sido utilizada para controlar poblaciones enteras y cómo la visión alternativa de Spinoza ofrece un camino hacia la verdadera libertad espiritual. Spinoza y la crítica bíblica revolucionaria. ¿Alguna vez has leído la Biblia con ojos críticos? ¿Te has preguntado por qué Dios parece tener personalidades completamente diferentes en distintos libros? ¿Por qué en algunos pasajes es amoroso y misericordioso, mientras que en otros ordena masacres sin piedad? Spinoza fue el primero en hacer estas preguntas sistemáticamente, y sus respuestas cambiaron para siempre nuestra comprensión de los textos sagrados. Cuando Spinoza se sentó a escribir su tratado teológico político, no estaba simplemente filosofando en abstracto, estaba aplicando el mismo rigor intelectual que usaría para analizar cualquier documento histórico. Y lo que descubrió fue tan revolucionario que sus contemporáneos lo consideraron una blasfemia, mientras que los eruditos modernos lo reconocen como el nacimiento de la crítica bíblica científica. ¿Qué método usó Spinoza para desenmascarar las inconsistencias del texto bíblico?
Primero, aplicó lo que llamaríamos hoy análisis textual. Comparó diferentes versiones, examinó el estilo de escritura, analizó las inconsistencias internas. Segundo, aplicó conocimiento histórico, comparando los relatos bíblicos con lo que se conocía de la historia antigua. Tercero, y más importante, aplicó la lógica pura, señalando las contradicciones que hacían imposible que ciertos relatos fueran literalmente verdaderos. Tomemos, por ejemplo, el problema de la autoría. Durante siglos, los judíos y cristianos habían aceptado que Moisés había escrito los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Pero Spinoza señaló algo obvio que nadie se había atrevido a mencionar. Estos libros describen la muerte y el entierro de Moisés. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte? Más aún, Spinoza notó que el estilo de escritura variaba dramáticamente dentro de los mismos libros. Algunas secciones parecían escritas por alguien que vivía en la tierra de Israel, mientras que otras claramente fueron escritas por alguien en el exilio de Babilonia. Algunas partes reflejaban un conocimiento íntimo de las costumbres del desierto, mientras que otras mostraban familiaridad con la vida urbana. Algunas secciones usaban un nombre para Dios, otras usaban un nombre diferente. ¿Qué significaba esto? Que los textos bíblicos no fueron escritos por una sola persona en una sola época, sino que fueron compilados a lo largo de siglos por múltiples autores con diferentes perspectivas, conocimientos y agendas. Esta conclusión, que hoy es aceptada por prácticamente todos los eruditos bíblicos, fue revolucionaria en el siglo XVII, pero Spinoza fue más allá del análisis textual. Aplicó su comprensión de la naturaleza humana para explicar por qué estos textos habían sido escritos de la manera que fueron. Los autores bíblicos, argumentó, no estaban tratando de escribir historia objetiva o filosofía abstracta. Estaban escribiendo para audiencias específicas con propósitos específicos. Unificar a una nación, legitimar el poder político, proporcionar esperanza en tiempos difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los relatos bíblicos están llenos de violencia? ¿Por qué Dios parece favorecer constantemente a un pueblo sobre todos los demás? ¿Por qué las leyes divinas se parecen sospechosamente a las leyes de las sociedades antiguas? Spinoza propuso una explicación simple pero radical, porque estos textos fueron escritos por seres humanos para seres humanos, reflejando las limitaciones, prejuicios y necesidades de sus autores. Considera, por ejemplo, el carácter de Dios tal como se presenta en el Antiguo Testamento. Este Dios siente celos cuando su pueblo adora a otros dioses, se enoja cuando no es obedecido, se arrepiente de sus decisiones, hace promesas que luego no cumple, favorece a algunas personas sobre otras sin razón aparente, ordena genocidios completos, incluyendo niños y ancianos inocentes. ¿Es esta la descripción de un ser perfecto e infinito? ¿O es la descripción de un rey humano magnificado hasta proporciones cósmicas? Spinoza argumentó que era claramente lo segundo. Los antiguos hebreos, como todos los pueblos primitivos, entendían el poder en términos humanos. Un rey poderoso era celoso de su autoridad, castigaba la desobediencia, recompensaba la lealtad, hacía la guerra contra sus enemigos. Cuando imaginaron un Dios supremo, simplemente tomaron estas características humanas y las proyectaron al infinito. Esta explicación tenía implicaciones devastadoras. Si el Dios bíblico era una proyección de características humanas, entonces las religiones basadas en la Biblia no estaban adorando a la verdadera divinidad, sino a una imagen distorsionada creada por la imaginación humana. Estaban, en efecto, adorando a un ídolo,
precisamente lo que sus propias tradiciones prohibían. Pero ¿qué pasa con los profetas? ¿No recibieron revelaciones directas de Dios? Spinoza aplicó el mismo análisis crítico a los textos proféticos. Observó que los profetas no eran filósofos o teólogos sistemáticos, sino que sus mensajes estaban íntimamente ligados a las circunstancias políticas y sociales de su tiempo. Cuando el pueblo estaba en problemas, los profetas predecían castigo divino. Cuando necesitaba esperanza, profetizaban restauración y gloria futura. Más importante aún, Spinoza notó que los profetas no recibían conocimiento que fuera superior al de sus contemporáneos. No sabían más sobre astronomía, geografía, historia natural o cualquier otro tema que pudiera ser verificado empíricamente. Sus revelaciones se limitaban a asuntos morales y políticos, exactamente el tipo de conocimiento que cualquier persona sabia de su época podría haber tenido. ¿Qué conclusión sacó Spinoza de estas observaciones? Que la profecía no era un fenómeno sobrenatural, sino natural. Los profetas eran personas con imaginaciones particularmente vívidas y sensibilidades morales agudas. Sus visiones no eran comunicaciones directas de Dios, sino productos de sus propias mentes, trabajando con los materiales culturales disponibles en su tiempo. Esta explicación naturalizó completamente la religión bíblica. No había revelación sobrenatural, no había milagros que violaran las leyes naturales, no había conocimiento que viniera de fuentes no humanas. Todo podía explicarse en términos de psicología humana, desarrollo histórico y necesidades sociales. Pero ¿qué pasa con los milagros? ¿Cómo explicó Spinoza eventos como la separación del Mar Rojo, la lluvia de maná en el desierto o la resurrección de los muertos? Su respuesta fue característicamente radical: los milagros no existen. No porque sea imposible que ocurran eventos extraordinarios, sino porque es imposible que ocurran eventos que violen las leyes naturales. ¿Por qué? Porque si Dios es la naturaleza misma, entonces las leyes naturales son las leyes de Dios. Un milagro que violara las leyes naturales sería Dios actuando contra sí mismo, lo cual es lógicamente imposible. Por lo tanto, todos los supuestos milagros deben tener explicaciones naturales, aunque no siempre podamos identificarlas con certeza. Esta posición tenía implicaciones profundas para la autoridad religiosa. Si no hay milagros, entonces no hay manera de verificar que alguien tenga una conexión especial con Dios. Si no hay revelación sobrenatural, entonces no hay base para afirmar que ciertos textos son más sagrados que otros. Si no hay intervención divina directa, entonces no hay razón para pensar que ciertas personas tienen autoridad religiosa especial. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Spinoza estaba, en efecto, democratizando la relación con lo divino. Si Dios es la naturaleza, entonces todos tenemos acceso igual a Dios a través del estudio de la naturaleza. Si no hay intermediarios especiales, entonces cada persona puede desarrollar su propia relación con la divinidad. Si no hay textos sagrados únicos, entonces la verdad religiosa debe buscarse a través de la razón y la experiencia, no a través de la autoridad tradicional. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Analizó la función social de la religión bíblica y llegó a conclusiones aún más perturbadoras. Observó que la religión había sido usada sistemáticamente como herramienta de control político. Los gobernantes habían empleado el miedo al castigo divino para mantener a las poblaciones obedientes. Habían usado la promesa de recompensas celestiales para hacer que la gente aceptara injusticias terrenales. ¿Cómo funcionaba este sistema de control? Primero, se enseñaba a las personas que eran fundamentalmente pecadoras y merecedoras de castigo. Segundo, se les decía que solo la obediencia a las autoridades religiosas podía salvarlas. Tercero, se creaba un sistema de recompensas y castigos que mantenía a las personas en línea. Obediencia traía bendiciones, desobediencia traía maldiciones. Este sistema era particularmente efectivo porque operaba a través
través de la superstición. Las personas, naturalmente temerosas de lo desconocido, eran fácilmente convencidas de que eventos naturales como terremotos, epidemias o eclipses eran signos de la ira divina. Los líderes religiosos, que afirmaban entender estas señales, podían entonces dictar qué comportamientos eran necesarios para aplacar a Dios. Pero ¿qué pasaba cuando las personas comenzaban a entender las causas naturales de estos eventos? ¿Qué pasaba cuando la ciencia comenzaba a explicar fenómenos que antes habían sido misteriosos? Spinoza predijo que la religión supersticiosa eventualmente colapsaría cuando las personas se volvieran más educadas y racionales. Esta predicción resultó ser parcialmente correcta. En las sociedades más educadas, las formas más crudas de superstición religiosa han declinado, pero Spinoza subestimó la capacidad de la religión para adaptarse y evolucionar. Las formas modernas de religión han encontrado maneras de mantener su autoridad incluso en sociedades científicamente avanzadas. ¿Por qué es esto importante para nosotros hoy? Porque los mismos mecanismos que Spinoza identificó en la religión bíblica continúan operando en formas modernas. Los líderes políticos y religiosos siguen usando el miedo y la esperanza para controlar a las poblaciones. Siguen afirmando tener acceso especial a la verdad. Siguen demandando obediencia ciega a cambio de promesas de salvación. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas intelectuales que Spinoza desarrolló para analizar críticamente estas afirmaciones. Podemos preguntar, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los intereses de quienes hacen estas afirmaciones? ¿Cómo se benefician del sistema que promueven? Spinoza nos enseñó que la verdadera religión no requiere superstición, miedo o sumisión ciega. La verdadera religión puede basarse en la razón, la experiencia y el amor por la verdad. Puede ser una fuente de liberación en lugar de opresión, de crecimiento intelectual en lugar de ignorancia deliberada. Estás comenzando a ver por qué las ideas de Spinoza fueron tan amenazantes para las autoridades de su tiempo. ¿Entiendes por qué siguen siendo relevantes hoy? En un mundo donde el fundamentalismo religioso sigue siendo una fuerza poderosa, donde los líderes políticos siguen invocando autoridad divina, donde la superstición sigue siendo usada para justificar la injusticia, las ideas de Spinoza ofrecen una alternativa radical. Esa alternativa comienza con una pregunta simple pero profunda. ¿Qué pasaría si dejáramos de temer a Dios y comenzáramos a conocerlo? ¿Qué pasaría si dejáramos de someternos a autoridades religiosas y comenzáramos a pensar por nosotros mismos? ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar salvación en el más allá y comenzáramos a crear justicia en este mundo? El Dios tirano del Antiguo Testamento. ¿Has leído alguna vez el Antiguo Testamento preguntándote por qué Dios parece tan diferente del Dios de amor que te enseñaron en la escuela dominical? ¿Te has preguntado por qué un ser supuestamente perfecto ordena genocidios, siente celos patológicos y castiga a generaciones enteras por los pecados de unos pocos? Spinoza se hizo exactamente estas preguntas y Spinoza explica por qué el Dios bíblico se comporta como un tirano. ¿Sabías que existe un hombre cuyas ideas fueron tan peligrosas que fue maldecido por su propia familia, perseguido por 3 religiones diferentes y sus libros fueron prohibidos durante más de 2 siglos? ¿Sabías que este mismo hombre descubrió la verdad más perturbadora sobre la naturaleza de Dios que jamás se haya revelado? Hoy te voy a contar una historia que cambiará completamente tu perspectiva sobre la religión, la espiritualidad y la verdadera naturaleza de lo divino. Antes de comenzar, me encantaría conocerte mejor. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y qué hora es para ti en este momento. Es increíble saber que tenemos una comunidad global de buscadores de la verdad conectados desde todos los rincones del mundo.
Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like al video. Sé que puede parecer un pequeño gesto, pero realmente ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que necesitan escuchar estas ideas revolucionarias. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre Dios desde tu infancia podría estar completamente equivocado. Imagina que las características que hemos atribuido a la divinidad durante milenios no son más que proyecciones de nuestros peores instintos humanos, magnificados hasta el infinito. Imagina que existe una comprensión completamente diferente de lo sagrado, una comprensión que no requiere miedo, culpa eternal o sumisión ciega ante autoridades que afirman hablar en nombre de Dios. Esta no es una fantasía moderna ni una especulación New Age. Hace más de 350 años, un joven judío brillante en la próspera ciudad de Ámsterdam tuvo exactamente estas revelaciones. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió fue tan amenazante para el poder establecido que literalmente lo expulsaron de la civilización. Fue excomulgado por los judíos, perseguido por los cristianos, censurado por los protestantes, y sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que varios gobiernos europeos prohibieron sus libros bajo pena de muerte. ¿Qué descubrió este hombre que resultó tan terrorífico para las élites religiosas y políticas de su época? ¿Qué verdades reveló que fueron consideradas más peligrosas que la pólvora? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo igual de relevantes y amenazantes hoy en día? Te voy a contar una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios, la religión y la espiritualidad. Pero te advierto, una vez que conozcas estas ideas, no podrás volver a la ignorancia cómoda. La verdad, como decía el propio Spinoza, es su propia recompensa, pero también exige su propio precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? En las calles empedradas de Ámsterdam del siglo XVII, donde los mercaderes judíos que habían escapado de la Inquisición española construían nuevas vidas llenas de esperanza, nació una mente que cambiaría para siempre el curso del pensamiento occidental. Baruch Spinoza llegó al mundo en 1632, en una época donde la ortodoxia religiosa no era solo una cuestión de fe personal, sino literalmente una cuestión de vida o muerte. ¿Puedes imaginar nacer en una época donde hacer la pregunta equivocada podría costarte la vida? Donde cuestionar las creencias tradicionales no solo significaba perder tu trabajo o tu familia, sino potencialmente enfrentar tortura y ejecución. Este era el mundo en el que Spinoza tuvo que navegar mientras desarrollaba las ideas más revolucionarias sobre la naturaleza de Dios que la humanidad había concebido. La familia de Spinoza no era cualquier familia judía. Los Spinoza eran sefardíes, descendientes de judíos que habían vivido en España durante siglos antes de ser expulsados por los reyes católicos en 1492. Habían llegado a Ámsterdam como refugiados, llevando consigo no solo sus posesiones materiales, sino también siglos de trauma colectivo, memorias de persecución, tortura y muerte por sus creencias religiosas. Su padre, Miguel de Espinosa, era un comerciante respetado que había logrado establecer un negocio próspero importando frutas secas y otros productos desde el Mediterráneo. La familia tenía una posición respetable en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, una comunidad que había logrado cierta estabilidad después de décadas de persecución. Era una comunidad próspera, pero también profundamente conservadora, siempre consciente de que su seguridad dependía de no provocar a las autoridades cristianas que les habían dado refugio. ¿Qué se siente crecer en una comunidad que vive constantemente con el miedo de ser expulsada nuevamente? ¿Cómo afecta a la mente de un niño saber que su familia ha perdido todo una vez y podría perderlo nuevamente si dice o hace algo que moleste a las autoridades? Estas preguntas
son fundamentales para entender el contexto en el que se desarrolló la mente extraordinaria de Spinoza. Desde muy pequeño, Baruch mostró una inteligencia excepcional. No era solo inteligente en el sentido académico, sino que tenía una curiosidad voraz que lo llevaba a hacer preguntas que otros niños ni siquiera se les ocurrían. Mientras sus compañeros de clase se contentaban con memorizar textos sagrados y recitar oraciones, Baruch quería entender por qué las cosas eran como eran. ¿Por qué Dios necesita que lo adoren? ¿Por qué un ser perfecto se enoja cuando los humanos no lo obedecen? ¿Por qué hay tantas contradicciones en la Biblia? ¿Por qué Dios parece tener personalidades completamente diferentes en diferentes libros? Estas preguntas, que para un niño curioso eran completamente naturales, comenzaron a generar incomodidad entre sus maestros en la escuela Talmud Torah. La educación judía tradicional se basaba en la memorización, la repetición y la aceptación incuestionable de la autoridad rabínica. Los estudiantes aprendían a recitar textos en hebreo, arameo y latín, a menudo sin entender completamente lo que estaban diciendo. Se esperaba que aceptaran las interpretaciones tradicionales sin cuestionamientos, que vieran cualquier duda como una falta de fe. Pero Spinoza era diferente. Tenía una mente que no podía aceptar respuestas que no tenían sentido lógico. Cuando sus maestros le decían que ciertas cosas eran verdaderas simplemente porque estaban escritas en textos sagrados, él preguntaba cómo podían estar seguros de que esos textos eran confiables. Cuando le decían que no debía cuestionar la sabiduría de los antiguos, él preguntaba por qué los antiguos eran más sabios que las personas modernas. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar completamente solo en una habitación llena de personas? Esa sensación de ver algo que parece obvio para ti, pero que nadie más parece notar. Esa fue la experiencia de Spinoza desde muy joven. Podía ver las contradicciones y los problemas lógicos en lo que le enseñaban, pero parecía ser el único que los notaba. Sus maestros inicialmente trataron de apaciguar su curiosidad con respuestas más sofisticadas. Le presentaron los comentarios de grandes rabinos, las explicaciones de teólogos reconocidos, las interpretaciones alegóricas que se suponía que resolvían las contradicciones aparentes. Pero Spinoza tenía una mente que no se satisfacía con explicaciones que simplemente empujaban el problema un paso más atrás. Si Dios es perfecto, ¿por qué creó un mundo imperfecto? Si Dios es omnisciente, ¿por qué se sorprende por las acciones humanas? Si Dios es omnipotente, ¿por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Si Dios es amor, ¿por qué castiga a las personas por la eternidad, por errores finitos? Estas preguntas, que hoy reconocemos como fundamentales en la filosofía de la religión, eran consideradas heréticas en el siglo XVII. La situación se complicó aún más cuando Spinoza comenzó a estudiar filosofía fuera del currículo tradicional judío. Ámsterdam era una ciudad cosmopolita donde diferentes ideas intelectuales circulaban más libremente que en otros lugares de Europa. Spinoza comenzó a leer filosofía griega, especialmente a Aristóteles y los estoicos. Estudió pensadores cristianos como Tomás de Aquino. Pero lo que realmente cambió su perspectiva fue su encuentro con la nueva filosofía de René Descartes. Descartes había revolucionado el pensamiento occidental con su método de duda sistemática. En lugar de aceptar creencias tradicionales simplemente porque eran tradicionales, Descartes propuso que debíamos dudar de todo lo que era posible dudar, hasta llegar a verdades que fueran absolutamente indudables. Su famoso pienso, luego existo, se convirtió en el fundamento de un nuevo tipo de filosofía basada en la razón en lugar de la autoridad. ¿Puedes imaginar lo que significó para un joven judío descubrir que era posible, incluso necesario, dudar de las creencias tradicionales? Que la razón humana podía ser más confiable que la autoridad religiosa. Que era posible construir un sistema de conocimiento desde cero, basado únicamente en lo que podía ser demostrado lógicamente. Spinoza abrazó el método cartesiano con una pasión que alarmó a sus maestros, pero no se detuvo donde Descartes se había detenido. Descartes
por respeto a la autoridad religiosa o por miedo a la persecución, había evitado aplicar su método de duda a los dogmas fundamentales del cristianismo. Había encontrado maneras de reconciliar su filosofía con la doctrina tradicional. Spinoza no tenía tales inhibiciones. Si el método de duda sistemática era válido, entonces debía aplicarse a todo, incluyendo las creencias más sagradas. Si la razón era superior a la autoridad, entonces incluso la autoridad de la Biblia debía ser sometida al examen racional. Si era posible construir conocimiento verdadero desde cero, entonces era necesario examinar todos los fundamentos de la religión tradicional. Esta aplicación radical del método cartesiano llevó a Spinoza a conclusiones que horrorizaron a su comunidad. Comenzó a cuestionar la autoría tradicional de los libros bíblicos. Comenzó a dudar de la historicidad de ciertos relatos bíblicos. Comenzó a preguntarse si los milagros descritos en la Biblia realmente habían ocurrido o si tenían explicaciones naturales. Pero lo más perturbador de todo fue que comenzó a cuestionar la naturaleza misma de Dios, tal como se describe en la Biblia. ¿Era realmente posible que un ser perfecto e infinito tuviera las características emocionales y psicológicas que se atribuyen a Dios en el Antiguo Testamento? Era lógico que la fuente de toda la realidad sintiera celos, ira y sed de venganza como un rey humano. En las tardes, después de cumplir con sus obligaciones en el negocio familiar, Spinoza comenzó a reunirse en secreto con un pequeño grupo de librepensadores. Estos hombres, que incluían a médicos, comerciantes y otros intelectuales, compartían una fascinación por las nuevas ideas que estaban emergiendo en Europa. Discutían filosofía, ciencia, teología, política. Era un círculo peligroso, porque sus conversaciones iban contra todo lo que la sociedad de la época consideraba sagrado e intocable. ¿Puedes imaginar el valor que requería participar en tales discusiones? ¿Qué se siente saber que las ideas que estás explorando podrían costarte literalmente todo lo que tienes? Tu familia, tu comunidad, tu medio de vida, posiblemente incluso tu vida. Pero para Spinoza, la búsqueda de la verdad se había convertido en algo más importante que la seguridad personal. En estas reuniones secretas, Spinoza y sus compañeros exploraban ideas que hoy reconocemos como precursoras de la Ilustración. Discutían la posibilidad de que la Biblia fuera un documento histórico escrito por seres humanos, no dictado directamente por Dios. Exploraban la idea de que los milagros podrían tener explicaciones naturales que simplemente no entendíamos. Se preguntaban si realmente existía un alma inmortal separada del cuerpo físico. Pero la idea más radical que emergió de estas discusiones fue la reinterpretación completa de la naturaleza de Dios. Spinoza comenzó a desarrollar una concepción de la divinidad que era completamente diferente de la tradición judeo-cristiana. En lugar de ver a Dios como una persona gigante sentada en el cielo dirigiendo el universo como un emperador celestial, Spinoza comenzó a concebir a Dios como la totalidad de la realidad misma. Esta idea, que eventualmente expresaría en latín como Deus sive natura, Dios o la naturaleza, era revolucionaria en todos los sentidos. Implicaba que Dios no era separado del mundo natural, sino idéntico a él. Significaba que las leyes naturales eran las leyes de Dios, que los procesos naturales eran los procesos divinos, que la realidad física era literalmente el cuerpo de Dios. ¿Puedes comenzar a ver por qué esta idea era tan amenazante? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay un reino sobrenatural separado del mundo natural. Si Dios es las leyes naturales, entonces no hay milagros que violen esas leyes. Si Dios es la totalidad de la realidad, entonces no hay un Dios personal que escuche oraciones o intervenga en los asuntos humanos. Las implicaciones eran staggering. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de la religión organizada se basaba en una comprensión fundamentalmente errónea de la naturaleza de Dios. Los sacerdotes, los rabinos, los pastores,
Todos habían construido sus carreras sobre la mediación entre los humanos y un Dios que no existía de la manera que ellos creían. Más aún, si Dios era la naturaleza misma, entonces cada persona tenía acceso directo a lo divino a través del estudio de la naturaleza. No se necesitaban intermediarios especiales, no se necesitaban rituales elaborados, no se necesitaba sumisión a autoridades religiosas. La verdadera religión se convertía en una cuestión de comprensión racional, no de fe ciega. Estas ideas comenzaron a filtrarse en la comunidad judía de Ámsterdam a través de conversaciones privadas y discusiones discretas. Al principio, los líderes religiosos no se tomaron en serio las especulaciones de un joven comerciante, pero gradualmente se dieron cuenta de que Spinoza no era simplemente un rebelde adolescente que eventualmente maduraría y se conformaría. Era un pensador sistemático que estaba desarrollando una filosofía completamente nueva que amenazaba con socavar los fundamentos de la autoridad religiosa. Los primeros intentos de disuadirlo fueron gentiles. Los rabinos mayores se acercaron a él con paciencia paternal, explicándole los peligros de la especulación filosófica sin restricciones. Le recordaron sus obligaciones hacia su familia y su comunidad. Le señalaron que sus ideas, aunque tal vez intelectualmente interesantes, eran potencialmente dañinas para la fe de otros. Pero Spinoza no se dejó disuadir. Había llegado a sus conclusiones a través de un proceso riguroso de razonamiento lógico y no estaba dispuesto a abandonarlas simplemente porque fueran inconvenientes. Más aún, sentía que tenía una obligación moral de compartir lo que había descubierto. Si había encontrado errores fundamentales en la comprensión tradicional de Dios, ¿no tenía el deber de ayudar a otros a ver la verdad también? Los intentos de persuasión se volvieron más urgentes. Los líderes de la comunidad se dieron cuenta de que Spinoza no era solo un problema interno, sino una amenaza potencial para la seguridad de toda la comunidad judía en Ámsterdam. Si se sabía que estaban harboring un hereje que negaba los fundamentos de la religión bíblica, las autoridades cristianas podrían usar esto como pretexto para perseguir a todos los judíos. ¿Puedes imaginar la presión que esto puso sobre Spinoza? No solo estaba siendo presionado para que renunciara a sus convicciones más profundas, sino que se le estaba diciendo que sus ideas podrían poner en peligro la seguridad de toda su comunidad. Para un joven que había crecido con historias de persecución y expulsión, esto debió haber sido emocionalmente devastador. Los líderes comunitarios decidieron hacer una oferta que pensaron que sería irresistible. Le ofrecieron a Spinoza una pensión anual de 1.000 florines, una suma considerable que le permitiría vivir cómodamente sin trabajar, a cambio de que mantuviera sus ideas heterodoxas en privado. Todo lo que tenía que hacer era aparecer ocasionalmente en la sinagoga, mantener una apariencia de ortodoxia y abstenerse de expresar públicamente sus dudas sobre la religión tradicional. Era una oferta tentadora. Spinoza podría haber aceptado, mantenido sus ideas para sí mismo y vivido una vida cómoda y segura. Nadie habría sabido de sus revolucionarias ideas sobre la naturaleza de Dios. La historia de la filosofía occidental habría sido completamente diferente. ¿Pero qué hizo Spinoza? Rechazó la oferta sin dudarlo. ¿Por qué? Porque había descubierto algo más valioso que la seguridad financiera o la aceptación social: la integridad intelectual. No podía fingir creer en algo que su razón le había demostrado que era falso. No podía vivir una mentira, sin importar cuán confortable fuera esa mentira. ¿Has enfrentado alguna vez una decisión así? ¿Has tenido que elegir entre la verdad y la comodidad? ¿Entre la honestidad intelectual y la aceptación social? ¿Entre tus convicciones más profundas y la seguridad material? Spinoza eligió la verdad y el precio fue brutal. Cuando se hizo claro que Spinoza no podía ser persuadido, sobornado o intimidado para que renunciara a sus ideas, los líderes de la comunidad decidieron tomar medidas drásticas.
El 27 de julio de 1656, en una ceremonia solemne en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, pronunciaron el herem, la forma más severa de excomunión en el judaísmo. Las palabras de la excomunión han sido preservadas y son verdaderamente aterradoras en su completitud y severidad. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Espinosa, con la maldición con que Josué maldijo a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a los muchachos, y con todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste, y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga, y maldito sea cuando entre. ¿Vos puedes imaginar el impacto psicológico de escuchar estas palabras? ¿Qué se siente ser maldecido públicamente por tu propia comunidad, ser declarado muerto en vida, ser cortado de todo lo que has conocido y amado, en una sociedad donde la identidad individual estaba completamente ligada a la membresía comunitaria? La excomunión era equivalente a la muerte social. Pero las palabras de la maldición continuaron volviéndose aún más severas. Que nadie hable con él oralmente o por escrito, que nadie le muestre ninguna bondad, que nadie permanezca bajo el mismo techo con él, que nadie se acerque a menos de 4 codos de él, que nadie lea nada escrito o compuesto por él. Esta no era solo una expulsión de la sinagoga, era una orden de ostracismo total. Espinosa fue cortado de toda relación humana dentro de su comunidad. Su propia familia fue instruida para tratarlo como si estuviera muerto. Sus amigos fueron amenazados con la misma excomunión si mantenían cualquier contacto con él. El día de su excomunión, Spinoza salió de la sinagoga sabiendo que había perdido literalmente todo lo que había conocido. Su identidad como miembro de la comunidad judía, su red de apoyo social, su seguridad económica, incluso su nombre, porque junto con la excomunión adoptó una nueva identidad. Cambió su nombre hebreo Baruch por su equivalente latino Benedictus, simbolizando su ruptura completa con el mundo judío. ¿Pero se arrepintió? Consideró ceder a la presión y retractarse de sus ideas para recuperar su lugar en la comunidad. Todas las evidencias sugieren que no. En cambio, vio su excomunión como una liberación. Ahora era libre de desarrollar sus ideas sin la presión constante de la ortodoxia comunitaria. Era libre de seguir su búsqueda de la verdad sin restricciones. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de Ámsterdam, donde comenzó a ganarse la vida de una manera que reflejaba perfectamente su nueva filosofía. Se convirtió en pulidor de lentes ópticos, trabajando con instrumentos que permitían a las personas ver más claramente. Era un trabajo solitario que requería precisión extrema, paciencia y dedicación. Era también un trabajo que le permitía mantener cierta independencia económica mientras continuaba desarrollando sus ideas revolucionarias. Hay algo poético en el hecho de que Spinoza se ganara la vida ayudando a otros a ver más claramente, que pasara sus días perfeccionando instrumentos que revelaban detalles invisibles del mundo natural, mientras desarrollaba una filosofía que revelaba verdades invisibles sobre la naturaleza de la realidad. En su pequeña casa, trabajando en sus lentes durante el día y escribiendo filosofía durante la noche, Spinoza comenzó a desarrollar sistemáticamente las ideas que habían causado su excomunión. Comenzó a escribir lo que eventualmente se convertiría en su obra maestra, La Ética demostrada según el orden geométrico, un tratado que aplicaba el método matemático a las preguntas más profundas sobre Dios, la naturaleza humana y la moral. Pero también comenzó a trabajar en un proyecto aún más peligroso, un análisis crítico de la Biblia que demostraría que los textos sagrados no eran revelaciones divinas, sino documentos históricos escritos por seres humanos con limitaciones, prejuicios y agendas específicas. Este trabajo eventualmente se convertiría en el Tratado Teológico Político, el primer ejemplo de crítica bíblica moderna.
¿Puedes imaginar el valor que requería emprender tal proyecto? En una época donde cuestionar la autoridad divina de la Biblia era considerado no solo herético, sino literalmente demoníaco, Spinoza estaba preparándose para demostrar que los textos más sagrados de la civilización occidental eran productos humanos falibles. Sus ideas comenzaron a circular en manuscritos copiados a mano entre un pequeño círculo de intelectuales radicales. Gradualmente, la noticia de sus teorías revolucionarias se extendió más allá de Ámsterdam, llegando a filósofos y científicos en otras partes de Europa. Algunos lo vieron como un genio que finalmente había encontrado la clave para entender la naturaleza de la realidad. Otros lo vieron como un peligroso ateo que amenazaba con destruir los fundamentos de la civilización occidental. La tensión aumentó cuando rumores sobre las ideas de Spinoza llegaron a las autoridades civiles y religiosas. Los líderes protestantes holandeses, inicialmente tolerantes de las disputas internas dentro de la comunidad judía, comenzaron a preocuparse de que las ideas de Spinoza pudieran infectar a sus propias congregaciones. Los teólogos católicos vieron en sus teorías una amenaza fundamental para la autoridad de la Iglesia. ¿Qué tan revolucionarias eran realmente las ideas de Spinoza? ¿Por qué generaron tanto pánico entre las autoridades religiosas? Para entender esto, necesitamos examinar más de cerca lo que realmente propuso sobre la naturaleza de Dios y la religión. Spinoza argumentó que el Dios descrito en la Biblia era una proyección antropomórfica de características humanas magnificadas hasta proporciones cósmicas. Los antiguos hebreos, como todos los pueblos primitivos, entendían el poder en términos familiares para ellos. Un rey poderoso era celoso de su autoridad, castigaba la desobediencia, recompensaba la lealtad, hacía la guerra contra sus enemigos. Cuando imaginaron un Dios supremo, simplemente tomaron estas características humanas y las proyectaron al infinito. Pero esto creaba un problema lógico fundamental. Si Dios es verdaderamente infinito y perfecto, entonces no puede tener características que impliquen limitación o imperfección. Los celos implican inseguridad, la ira implica pérdida de control. La venganza implica un sentido de haber sido herido. El arrepentimiento implica la capacidad de cometer errores. Ninguna de estas características es compatible con la perfección infinita. Entonces, ¿qué es Dios realmente? Spinoza propuso una respuesta radical. Dios es la sustancia única de la cual todo lo que existe es una manifestación. No hay separación entre Dios y la naturaleza, entre lo sagrado y lo secular, entre lo divino y lo físico. Todo es una única realidad vista desde diferentes perspectivas. Esta idea tenía implicaciones extraordinarias. Si Dios es la totalidad de la realidad, entonces todo lo que existe es igualmente divino. No hay jerarquía de lo sagrado. No hay lugares especiales donde Dios esté más presente. No hay personas especiales que tengan acceso privilegiado a lo divino. No hay textos especiales que contengan más verdad divina que otros. Puedes comenzar a ver por qué esta idea era tan amenazante para las autoridades religiosas. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de la religión organizada se basaba en una falsedad fundamental. Los sacerdotes, los rabinos, los pastores, todos habían construido sus carreras sobre la premisa de que eran intermediarios necesarios entre los humanos y Dios. Pero si Dios es la naturaleza misma, entonces cada persona tiene acceso directo a lo divino. Más aún, si Dios es las leyes naturales, entonces la verdadera religión se convierte en el estudio de esas leyes. La ciencia, no la teología, se convierte en el camino hacia la comprensión divina. Los científicos, no los sacerdotes, se convierten en los verdaderos exploradores de lo sagrado. ¿Y qué pasa con la moral? Si no hay un Dios personal que dicte mandamientos, ¿cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal? Spinoza argumentó que la moralidad no requiere comandos divinos. La ética puede derivarse de la comprensión racional de la naturaleza humana y las condiciones necesarias para la flourishing humana.
Los rumores sobre estas ideas radicales eventualmente llevaron a intentos de silenciar a Spinoza permanentemente. En una ocasión, un fanático religioso se acercó a él con un cuchillo, intentando asesinarlo. Spinoza logró esquivar el ataque, pero el incidente le dejó claro que sus ideas eran consideradas literalmente peligrosas para la vida. ¿Qué clase de ideas deben ser para que alguien esté dispuesto a matar para silenciarlas? ¿Qué tipo de amenaza representan para el orden establecido? Para entender esto, necesitamos pensar en las implicaciones políticas y sociales de la filosofía de Spinoza. Si la religión tradicional era una herramienta de control basada en la superstición y el miedo, entonces las élites políticas y religiosas tenían un interés profundo en mantener a las poblaciones en la ignorancia. Si las personas descubrían que no necesitaban mediadores para relacionarse con lo divino, si se daban cuenta de que podían usar su propia razón para determinar la moralidad, si entendían que no había castigo sobrenatural esperándolos por desobedecer a las autoridades, entonces todo el sistema de control se vendría abajo. ¿Puedes imaginar lo que esto significaría para los poderosos de la época? Los reyes que afirmaban gobernar por derecho divino perderían su legitimidad. Los sacerdotes que afirmaban tener acceso especial a la verdad divina perderían su autoridad. Los sistemas sociales basados en la jerarquía y la obediencia ciega se tambalearían. Spinoza se dio cuenta de que no estaba simplemente desarrollando una filosofía abstracta, estaba desarrollando herramientas intelectuales que podrían liberar a la humanidad de siglos de opresión basada en la superstición religiosa. Sus ideas eran armas en la lucha por la libertad humana, pero también se dio cuenta de que tal libertad requería responsabilidad. Si las personas iban a liberarse de la autoridad religiosa tradicional, tenían que ser capaces de usar su propia razón responsablemente. Tenían que ser educadas, reflexivas, comprometidas con la verdad por encima de la comodidad. ¿Estamos listos para tal responsabilidad? ¿Estamos dispuestos a abandonar las certezas confortables de la fe tradicional por la incertidumbre desafiante de la búsqueda racional? Tenemos el valor de enfrentar un universo que podría no tener significado inherente, pero que nos da la libertad de crear nuestro propio significado. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has seguido el viaje intelectual de Spinoza desde su juventud privilegiada hasta su exilio heroico, entonces ya has comenzado a responder estas preguntas. Has demostrado que tienes la curiosidad intelectual y el valor moral necesarios para cuestionar las verdades recibidas y buscar una comprensión más profunda. Pero esto es solo el comienzo, la verdadera comprensión de las ideas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué un Dios que se proclama amor infinito podría ordenar genocidios o manifestar celos y venganza como un ser humano imperfecto? ¿Por qué la divinidad que creó el universo entero parecería necesitar adoración constante como un dictador sediento de poder y reconocimiento? Hoy nos adentraremos en las respuestas más perturbadoras a estas preguntas, guiados por uno de los filósofos más incomprendidos y censurados de la historia. Antes de seguir, me encantaría saber desde qué país me estás viendo en este momento y qué hora del día es para ti. Me fascina saber que tenemos una comunidad global de mentes curiosas buscando la verdad, conectadas a través de la distancia y el tiempo. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido un pequeño favor que hace una gran diferencia. Dale me gusta a este video. Este simple gesto ayuda a que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esta información vital, expandiendo nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre Dios desde tu infancia pudiera estar completamente equivocado.
Imagina que las características que hemos atribuido a lo divino durante milenios no son más que proyecciones magnificadas de nuestros propios miedos, deseos y peores instintos humanos. Imagina que existe una forma radicalmente diferente de entender lo sagrado, una que no requiere miedo, sumisión ciega o culpa eterna. ¿Te atreverías a explorarla? Esta no es una fantasía moderna ni una especulación de la nueva era. Hace más de 350 años, un joven judío brillante en la próspera ciudad de Ámsterdam tuvo exactamente estas ideas revolucionarias. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió fue tan amenazante para el poder establecido que literalmente lo expulsaron de su comunidad. Sus libros fueron prohibidos y fue perseguido por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Fue excomulgado por los judíos, censurado por la Iglesia, perseguido por el Estado, y sus obras fueron consideradas tan peligrosas que en varios países europeos su lectura se castigaba con la muerte. ¿Qué fue lo que Spinoza descubrió que resultó tan aterrador para las élites de su época? ¿Qué verdades reveló que fueron consideradas más peligrosas que la pólvora misma? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo tan relevantes y, para algunos, tan amenazantes hoy en día? Te voy a contar una historia que cambiará para siempre tu manera de ver la religión, la política y la naturaleza misma de la existencia. Pero te advierto, una vez que conozcas estas ideas, no podrás volver a la ignorancia cómoda. La verdad, como el propio Spinoza decía, es su propia recompensa, pero también su propio precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Tienes el valor de enfrentar ideas que han sido consideradas heréticas durante siglos, desafiando todo lo que creías saber sobre Dios? Entonces acompáñame en este viaje intelectual que nos llevará desde las calles adoquinadas de la Ámsterdam del siglo XVII hasta las implicaciones más profundas para nuestro mundo actual. La historia del hereje más peligroso de la historia. El 27 de julio de 1656, un silencio denso y cargado de expectación envolvió la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. No era el silencio reverente de una celebración, sino el presagio de una condena. Las notas graves y prolongadas del shofar resonaron en el aire, no como un llamado a la oración, sino como el anuncio de una excomunión. Baruch Spinoza, con apenas 24 años, estaba siendo expulsado de su comunidad, su alma condenada con la maldición más severa que el judaísmo podía pronunciar. Las palabras, pronunciadas en hebreo con una solemnidad inquebrantable, resonaron en las paredes de la sinagoga como una sentencia de muerte social, un destierro definitivo de toda pertenencia. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿O puedes imaginar la sensación de escuchar tales palabras dirigidas a ti, sabiendo que significaban el fin de tu mundo tal como lo conocías? Pero, ¿qué había hecho este joven para merecer una condena tan brutal y absoluta? ¿Había cometido algún crimen atroz? ¿Había robado, asesinado, traicionado a su comunidad de alguna manera tangible? No, su único delito fue pensar de una manera diferente, radicalmente diferente, sobre Dios, sobre la religión, sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Fue esto realmente un crimen digno de tal castigo? ¿O fue una amenaza al poder y la comodidad de la ortodoxia? Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento, necesitamos transportarnos a la Ámsterdam del siglo XVII. Era una ciudad única en Europa, un oasis de relativa tolerancia en un continente dominado por la intolerancia religiosa. Los judíos sefardíes, como la familia de Spinoza, habían llegado huyendo de la Inquisición española y portuguesa, buscando un refugio donde pudieran practicar su fe sin la amenaza constante de la persecución, la tortura
y la hoguera habían logrado construir una comunidad próspera, una sociedad dentro de la sociedad holandesa, pero también extremadamente conservadora, siempre temerosa de cualquier cosa que pudiera provocar a las autoridades cristianas que les habían dado asilo. La estabilidad de su recién encontrada libertad dependía de mantener un perfil bajo y una estricta adhesión a la tradición. ¿Comprendes ahora la presión que pesaba sobre cualquier individuo que osara desafiar el status quo? En este contexto complejo y tenso nació Baruch Spinoza en 1632. Su familia era respetada dentro de la comunidad judía dedicada al comercio internacional, una profesión que les había traído riqueza y posición. Su padre, Miguel, era un comerciante exitoso que, como cualquier padre de la época, esperaba que su hijo siguiera sus pasos y continuara con el negocio familiar. Pero Baruch tenía una mente inquieta, una curiosidad insaciable que lo llevó por caminos que su familia jamás imaginó. Caminos que no solo lo apartarían del comercio, sino de la fe misma de sus ancestros. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente ser el único en una habitación llena de personas que ve algo que otros no pueden o no quieren ver? ¿Has experimentado esa sensación abrumadora de estar completamente solo, con una verdad que sabes que es correcta, irrefutable, pero que todos a tu alrededor rechazan con fervor, incluso con indignación? Esa fue la experiencia de Spinoza desde muy joven. Mientras estudiaba en la escuela Talmud Torah, donde se formaba a los futuros rabinos y líderes de la comunidad, Spinoza comenzó a hacer preguntas incómodas, preguntas que ningún estudiante ortodoxo se atrevería a formular. ¿Por qué Dios necesita ser adorado? ¿Por qué un ser supuestamente perfecto, omnipotente y omnipresente sentiría celos o se arrepentiría de sus decisiones? ¿Por qué la Biblia, el libro sagrado que se supone que es la palabra inmutable de Dios, contiene tantas contradicciones internas y pasajes que parecen reflejar más la crueldad humana que la bondad divina? ¿Por qué el Dios que creó el vasto y complejo universo parece comportarse como un tirano humano, caprichoso y vengativo, solo que magnificado hasta el infinito? Sus maestros, atados a la tradición y el dogma, intentaron apaciguar sus dudas con respuestas tradicionales. Pero Spinoza había desarrollado algo mucho más peligroso que una simple curiosidad, un método de pensamiento basado en la razón pura. Había comenzado a leer no solo los textos judíos clásicos, sino también la filosofía griega, a pensadores cristianos como Tomás de Aquino, y lo más revolucionario de todo, había comenzado a estudiar la nueva filosofía de René Descartes. Descartes había sacudido los cimientos del pensamiento occidental con su método de duda sistemática. Dudo, luego pienso, luego existo, había declarado sentando las bases de la filosofía moderna. Pero Spinoza llevó este método mucho más lejos de lo que el propio Descartes se había atrevido. Si vamos a dudar sistemáticamente, pensó Spinoza, ¿por qué detenernos en los dogmas religiosos? ¿Por qué no aplicar la razón, la lógica y la evidencia a todo, incluyendo a Dios mismo y a los textos que supuestamente revelan su voluntad? ¿No debería la verdad resistir el escrutinio más riguroso? En las tardes, después de cumplir con sus obligaciones comerciales, Spinoza se reunía en secreto con un pequeño grupo de pensadores radicales. Eran almas valientes, quizás temerarias, que se atrevían a discutir filosofía, ciencia y teología de una manera que desafiaba abiertamente la ortodoxia. Era un círculo peligroso, porque sus ideas iban contra todo lo que la sociedad de la época consideraba sagrado e inmutable. Hablaban de la posibilidad de que la Biblia fuera un libro escrito por manos humanas, no dictado directamente por Dios. Discutían la idea de que los milagros, esos eventos supuestamente sobrenaturales, podrían tener explicaciones naturales aún no comprendidas. Se preguntaban si realmente existía un alma inmortal separada del cuerpo, o si la existencia era una unidad inseparable.
¿Puedes imaginar lo que significaba tener estas conversaciones en una época donde la herejía se castigaba con la muerte, donde una palabra mal dicha podía significar la hoguera? ¿Qué clase de valor se necesita para cuestionar las creencias más fundamentales de tu sociedad, sabiendo que el precio podría ser la exclusión total de todo lo que conoces, la pérdida de tu familia, tus amigos, tu sustento y tu lugar en el mundo? Pero Spinoza no podía detenerse. Había descubierto algo que cambió su vida para siempre, algo más valioso que cualquier riqueza o aceptación social. La idea de que la verdad no depende de la autoridad, del linaje, del poder de un sacerdote o de la antigüedad de un texto, sino de la evidencia y la razón. No importaba si una idea venía de Moisés, de Aristóteles o del Papa. Lo que importaba era si podía ser demostrada lógicamente y si correspondía con la realidad observable. Esta era una revelación liberadora y al mismo tiempo aterradora. Esta revelación lo llevó a una conclusión aún más radical, una que sacudiría los cimientos de todo el pensamiento occidental y las estructuras de poder que se apoyaban en él. Si aplicamos la razón pura a la idea de Dios, ¿qué encontramos? Spinoza llegó a la conclusión de que el Dios descrito en la Biblia, ese Dios personal, con emociones humanas, que cambia de opinión, que castiga y recompensa según sus caprichos, no podía ser el verdadero Dios. Era demasiado humano, demasiado limitado por las pasiones, demasiado tiránico. Este Dios era, en esencia, una proyección magnificada de los reyes y tiranos terrenales, con todo su arbitrio y crueldad. Pero entonces, ¿qué es Dios si no es este ser antropomórfico y vengativo? Esta pregunta consumió a Spinoza, llevándolo a años de profunda meditación y estudio. Y la respuesta a la que llegó fue tan radical que sacudió los cimientos no solo de la teología, sino de la metafísica, la ética y la política. Dios, concluyó Spinoza, no es una persona gigante sentada en el cielo dirigiendo el universo como un emperador celestial. Dios es la totalidad de la realidad misma. Dios es la naturaleza en su infinita extensión y complejidad, las leyes naturales inmutables que gobiernan el universo, la estructura matemática que subyace a toda la existencia. Deus sive natura, decía en latín, Dios o la naturaleza. Esta idea tenía implicaciones revolucionarias que alteraban la comprensión tradicional de lo divino en cada uno de sus puntos cardinales. Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros en el sentido de violaciones de las leyes naturales, porque Dios no puede actuar contra sus propias leyes. Sería una contradicción lógica. Si Dios es la totalidad de la realidad, entonces no hay un reino celestial separado de nuestro mundo. La divinidad está aquí en cada átomo, en cada proceso, en cada ser. Si Dios es las leyes naturales, entonces no hay una voluntad divina caprichosa que pueda ser aplacada con oraciones o sacrificios. La divinidad actúa por necesidad interna, no por capricho. ¿Puedes imaginar la liberación que esta visión ofrecía a una mente atrapada en el miedo a un Dios arbitrario y vengativo? Cuando estas ideas comenzaron a filtrarse, primero en conversaciones secretas, luego a través de algunas de sus primeras obras que circularon de forma limitada, la comunidad judía de Ámsterdam, y en particular sus líderes religiosos, reaccionaron con un pánico visceral. Se dieron cuenta de que Spinoza no era simplemente un joven rebelde que eventualmente maduraría y se conformaría con la tradición. Era algo mucho más peligroso. Era un pensador sistemático, un arquitecto de una filosofía completamente nueva que amenazaba con pulverizar todo el edificio de la religión tradicional, no solo la judía, sino también la cristiana. Intentaron disuadirlo, primero con suaves reprimendas, luego con amenazas. Finalmente, en un intento desesperado por silenciarlo, le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si mantenía sus ideas en privado y no las difundía.
Era una suma considerable para la época, suficiente para vivir cómodamente sin trabajar y dedicar su tiempo a cualquier otra cosa. Pero Spinoza, fiel a su recién descubierta verdad y a la integridad intelectual que había abrazado, rechazó la oferta. ¿Por qué? Porque había descubierto algo más valioso que el dinero, la comodidad o la aceptación social, la integridad intelectual. No podía, simplemente no podía, fingir creer en algo que su razón había demostrado que era falso, ni podía callar una verdad que consideraba vital para la liberación de la humanidad. ¿Te has enfrentado alguna vez a una decisión así en tu propia vida? ¿Has tenido que elegir entre la comodidad de la conformidad y la dureza de la verdad? Entre la aceptación social y la honestidad intelectual más profunda, Spinoza eligió la verdad y el precio fue brutal. El día de su excomunión, Spinoza salió de la sinagoga sabiendo que había perdido todo lo que había conocido. Su familia lo repudió, sus hermanos se negaron a reconocerlo. Sus amigos más cercanos, salvo unos pocos, lo abandonaron por miedo a ser asociados con un hereje tan peligroso. Su comunidad lo trató como si estuviera muerto, como si nunca hubiera existido. En la sociedad del siglo XVII, ser excomulgado no era solo perder la membresía en una organización religiosa, era perder tu identidad, tu red de apoyo, tu sustento, tu lugar en el mundo. Era, en efecto, ser borrado socialmente. Pero Spinoza, con una determinación que roza lo sobrehumano, no se rindió. Lejos de ser aplastado por el peso de la exclusión, decidió dedicar el resto de su vida a desarrollar y compartir sus ideas revolucionarias. Como un acto simbólico de su ruptura con el mundo hebreo, que lo había rechazado, cambió su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín. Se mudó a una pequeña casa en las afueras de Ámsterdam, buscando una paz que no le fue fácil encontrar. Allí comenzó a ganarse la vida puliendo lentes ópticos, una profesión que, aunque modesta, le permitía mantener cierta independencia económica y le daba el tiempo y la quietud necesarios para sus estudios y escritos. Pero las autoridades, tanto religiosas como políticas, no estaban dispuestas a dejarlo en paz. Sus ideas eran demasiado peligrosas, se propagaban como un fuego silencioso entre los intelectuales europeos. En 1670, cuando Spinoza tenía 38 años y consciente del riesgo que corría, publicó anónimamente su obra maestra, el Tratado Teológico Político. Fue el primer análisis histórico crítico de la Biblia jamás escrito, una obra que cambiaría la forma en que se abordaría el estudio de las Escrituras. El impacto fue inmediato y devastador. ¿Qué contenía este libro que causó tanto revuelo, tanto pánico entre las élites? Spinoza aplicó a la Biblia el mismo método racional que aplicaría a cualquier otro texto histórico o filosófico. Analizó las inconsistencias, las contradicciones internas, las evidencias de que había sido escrito por múltiples autores en diferentes épocas, cada uno con sus propias agendas y perspectivas. Demostró, por ejemplo, que muchos de los libros tradicionalmente atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de su muerte, una obviedad que, sin embargo, nadie se había atrevido a señalar públicamente. Mostró cómo los relatos bíblicos, lejos de ser dictados por un Dios omnisciente, reflejaban las limitaciones del conocimiento de sus autores sobre geografía, historia y ciencias naturales de su tiempo. Pero lo más revolucionario fue su análisis del carácter de Dios tal como se presenta en la Biblia. Spinoza señaló las contradicciones flagrantes en la imagen divina. Un Dios que supuestamente es perfecto, inmutable y omnisciente, pero que se arrepiente de sus decisiones. Un Dios que es amor y misericordia infinitos, pero que ordena genocidios completos, incluyendo niños y ancianos inocentes. Un Dios que es omnipresente, pero que parece sorprenderse por las acciones humanas. ¿Cómo explicar estas contradicciones flagrantes que socavaban la perfección divina? Spinoza propuso una explicación tan simple como radical, una que despojó a la divinidad de su velo de misterio y arbitrariedad.
El Dios bíblico no es una descripción de la realidad divina tal como es, sino una proyección de las características humanas. Los antiguos hebreos, argumentó, como todos los pueblos primitivos, entendían el mundo y el poder en términos antropomórficos. Crearon un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que reflejaba sus propias emociones, sus prejuicios, sus limitaciones, sus deseos de control y sus instintos más tribales. Era un reflejo de su propia condición humana, magnificada. Esta idea era dinamita pura en el siglo XVII. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de la religión organizada, tanto judía como cristiana, se basaba en una falsedad fundamental. Los sacerdotes, los rabinos, los teólogos, todos ellos habían construido sus carreras, su autoridad y su poder sobre la interpretación de textos que no eran revelaciones divinas infalibles, sino creaciones humanas, influenciadas por la historia, la cultura y las limitaciones de sus autores. Estaban, en efecto, adorando a un ídolo creado por la imaginación humana, precisamente lo que sus propias tradiciones monoteístas prohibían con tanto rigor. La reacción a la publicación del Tratado Teológico Político fue inmediata y feroz. El libro fue prohibido en toda Europa, tachado de blasfemo, ateo y subversivo. Las autoridades holandesas, presionadas por grupos religiosos influyentes, pusieron a Spinoza bajo estricta vigilancia. Grupos de fanáticos, incitados por sermones iracundos, intentaron asesinarlo en varias ocasiones. En una de ellas, un hombre se abalanzó sobre él con un cuchillo, pero Spinoza logró esquivar el ataque, sufriendo solo un corte superficial en su capa. Conservó esa capa perforada como un recordatorio constante del precio que costaba decir la verdad en un mundo dominado por el dogma y la intolerancia. ¿Te das cuenta de lo que estaba en juego? Spinoza no era solo un filósofo académico escribiendo para otros intelectuales en la Torre de Marfil. Era un revolucionario, aunque tranquilo y metódico, que estaba atacando los cimientos mismos del poder religioso y político de su época. Sus ideas no solo cuestionaban la veracidad literal de la Biblia, sino que amenazaban con liberar a las masas del control de las élites religiosas, que ejercían su poder a través del miedo a un Dios vengador y la promesa de una salvación mediada. Porque, ¿qué pasaría si la gente común descubriera que no necesitaba intermediarios para relacionarse con lo divino? ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de que el miedo al castigo eterno era una herramienta de control, un mecanismo para mantenerlos sumisos? ¿Qué pasaría si entendieran que la moralidad y la ética no requieren mandatos divinos arbitrarios, sino que pueden derivarse de la razón humana, de la comprensión de la naturaleza y de la búsqueda de la verdadera felicidad? Estas preguntas inquietantes eran el verdadero peligro de las ideas de Spinoza para el establishment. Estas preguntas mantuvieron a Spinoza escribiendo incansablemente durante los años más productivos y solitarios de su vida. Desarrolló un sistema filosófico completamente nuevo y coherente que explicaba todo, desde la naturaleza de Dios hasta la psicología humana, desde la ética hasta la política. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente, aplicó el riguroso método matemático a las preguntas más profundas de la existencia humana. En esta obra monumental, Spinoza presentó su visión alternativa de Dios. No el tirano caprichoso y personalista de la Biblia, sino la estructura racional, necesaria e inmutable del universo mismo. Un Dios que no juzga ni castiga, porque no tiene emociones humanas ni arbitrio. Un Dios que no interviene en la historia ni en la vida individual, porque ya está completamente presente en cada momento y en cada partícula de la realidad. Un Dios que no requiere adoración, sacrificios o súplicas, porque es la realidad misma en toda su perfección. Y el camino hacia la felicidad es comprenderlo, no temerlo.
¿Puedes imaginar lo liberador que debió ser esta visión para quienes lograron comprenderla, para quienes se atrevieron a despojarse del miedo inculcado por siglos de dogma, en lugar de un Dios al que hay que temer y aplacar, un Dios al que hay que conocer y entender, en lugar de un Dios que hay que aplacar con sacrificios y ritos, un Dios que se revela a través de la ciencia, la filosofía y la contemplación de la naturaleza? En lugar de un Dios que divide a los elegidos de los condenados, un Dios que es igualmente presente en todos los seres humanos, en cada aspecto de la existencia. Pero la historia de Spinoza no terminó con el desarrollo brillante de sus ideas. Terminó con una muerte prematura a los 44 años, en 1677, probablemente debido a las partículas de vidrio que había inhalado durante años puliendo lentes sin la protección adecuada. Murió pobre y para muchos solo, pero intelectualmente libre hasta el final. Sus últimas palabras, según algunos testimonios, fueron una expresión de profunda serenidad, de una mente en paz consigo misma. Había vivido según sus principios hasta el final, sin claudicar ante la presión o el miedo. ¿Qué lección podemos extraer de esta historia extraordinaria, de esta vida de coraje intelectual y sacrificio personal? Que la verdad tiene un precio, a menudo muy alto, pero también tiene un valor incomparable. Que el coraje intelectual puede transformar no solo la vida de una persona, sino el curso de la historia humana, sentando las bases para la ilustración y el pensamiento moderno. Que las ideas más peligrosas para los poderes establecidos son a menudo las más necesarias para la liberación del espíritu humano. Ahora que conoces la historia de Spinoza, ¿estás preparado para examinar sus ideas más de cerca, sin prejuicios ni miedo? ¿Tienes el valor de cuestionar tus propias creencias con la misma honestidad implacable con la que él cuestionó las suyas? ¿Estás dispuesto a considerar la posibilidad de que todo lo que te han enseñado sobre Dios y la religión pudiera estar, al menos en parte, equivocado o, peor aún, haber sido usado para controlarte? Si compartes este video con un amigo, estarás haciendo algo más que simplemente compartir contenido. Estarás compartiendo una oportunidad de despertar, de cuestionar, de crecer intelectualmente, de ver la realidad con ojos nuevos. Estarás honrando la memoria de un hombre que sacrificó todo por la verdad. Un hombre que nos mostró el camino hacia una libertad espiritual que no depende de templos ni dogmas, sino de la razón y la comprensión profunda de la existencia. En los próximos minutos exploraremos exactamente qué descubrió Spinoza sobre el Dios bíblico y por qué sus conclusiones siguen siendo tan relevantes y provocadoras hoy en día. Examinaremos cómo la imagen de Dios como un tirano ha sido utilizada históricamente para controlar poblaciones enteras y cómo la visión alternativa de Spinoza ofrece un camino hacia una verdadera libertad espiritual y un profundo amor por la vida. Spinoza y la crítica bíblica revolucionaria. ¿Alguna vez has leído la Biblia con ojos críticos más allá de la fe y te has preguntado por qué Dios parece tener personalidades completamente diferentes en distintos libros o pasajes? ¿Por qué en algunos relatos se presenta como amoroso y misericordioso, mientras que en otros ordena masacres sin piedad, destruyendo ciudades enteras, incluyendo mujeres, niños y animales? Spinoza fue el primero en hacer estas preguntas de manera sistemática y rigurosa, y sus respuestas cambiaron para siempre nuestra comprensión de los textos sagrados, sentando las bases de la teología y la crítica textual moderna. Cuando Spinoza se sentó a escribir su monumental Tratado Teológico Político, no estaba simplemente filosofando en abstracto, alejado de la realidad. Estaba aplicando el mismo rigor intelectual que usaría para analizar cualquier documento histórico, político o científico. Y lo que descubrió fue tan revolucionario
tan escandaloso para sus contemporáneos que lo consideraron una blasfemia impía. Sin embargo, los eruditos modernos lo reconocen hoy como el nacimiento de la crítica bíblica científica, un campo de estudio que busca entender los textos sagrados en su contexto histórico y literario, en lugar de aceptarlos ciegamente como una revelación divina inmutable. ¿Qué método utilizó Spinoza para desenmascarar las inconsistencias y las capas de interpretación en el texto bíblico? Primero, aplicó lo que hoy llamaríamos análisis textual y filológico. Comparó diferentes versiones y manuscritos existentes, examinó el estilo de escritura en distintas secciones, analizó las inconsistencias internas en la narrativa, en la cronología y en la teología. Segundo, aplicó el conocimiento histórico disponible en su época, comparando los relatos bíblicos con lo que se conocía de la historia antigua, las costumbres de los pueblos vecinos y los registros extrabíblicos. Tercero, y quizás lo más importante, aplicó la lógica pura, señalando las contradicciones flagrantes que hacían imposible que ciertos relatos fueran literalmente verdaderos o que un ser perfecto actuara de ciertas maneras. Tomemos, por ejemplo, el problema de la autoría de los textos. Durante siglos, tanto judíos como cristianos habían aceptado sin cuestionar que Moisés había sido el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Pero Spinoza, con su mente aguda y racional, señaló algo obvio que nadie se había atrevido a mencionar públicamente por miedo a la blasfemia. Estos libros describen la muerte y el entierro de Moisés. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte y sepultura? Esta observación, aunque sencilla, fue un torpedo a la línea de flotación de la creencia tradicional. Además, Spinoza notó que el estilo de escritura variaba dramáticamente dentro de los mismos libros. Algunas secciones parecían escritas por alguien que vivía en la tierra de Israel, con un conocimiento íntimo de la geografía y las costumbres locales, mientras que otras, claramente, fueron escritas por alguien en el exilio de Babilonia, con una perspectiva y unas preocupaciones diferentes. Algunas partes reflejaban un conocimiento íntimo de las costumbres del desierto, mientras que otras mostraban una familiaridad con la vida urbana y las estructuras estatales. Algunas secciones usaban un nombre específico para Dios, como Yahvé, mientras que otras usaban un nombre diferente, Elohim, sugiriendo distintas tradiciones teológicas. ¿Qué significaba todo esto para Spinoza? Que los textos bíblicos, lejos de ser la obra de un solo autor, divinamente inspirado en un momento específico, fueron compilados a lo largo de siglos por múltiples autores y editores, cada uno con diferentes perspectivas, conocimientos, estilos literarios y fundamentalmente agendas teológicas y políticas. Esta conclusión, que hoy es aceptada por prácticamente todos los eruditos bíblicos serios, fue absolutamente revolucionaria en el siglo XVII y le valió a Spinoza la etiqueta de hereje peligroso. Pero Spinoza fue más allá del simple análisis textual. Aplicó su profunda comprensión de la naturaleza humana para explicar por qué estos textos habían sido escritos de la manera en que lo fueron. Los autores bíblicos, argumentó, no estaban tratando de escribir historia objetiva o filosofía abstracta en el sentido moderno. Estaban escribiendo para audiencias específicas con propósitos muy concretos y prácticos. Unificar a una nación tribal dispersa, legitimar el poder político de sus reyes y sacerdotes, proporcionar esperanza y consuelo en tiempos difíciles y establecer normas morales y legales para una sociedad en desarrollo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los relatos bíblicos están tan llenos de violencia brutal, de guerras de exterminio y de un Dios que parece favorecer constantemente a un solo pueblo sobre todos los demás? ¿Por qué
qué las leyes divinas se parecen tan sospechosamente a las leyes de las sociedades antiguas, con sus castigos severos y sus normas sociales patriarcales? Spinoza propuso una explicación simple pero radical, porque estos textos fueron escritos por seres humanos para seres humanos, reflejando las limitaciones, los prejuicios, las costumbres y las necesidades de sus autores en sus respectivos contextos históricos y culturales. Un Dios que ordena masacres es el reflejo de la mentalidad de una tribu guerrera. Considera, por ejemplo, el carácter de Dios tal como se presenta en el Antiguo Testamento. Este Dios siente celos patológicos cuando su pueblo adora a otros dioses, una emoción muy humana de inseguridad y posesión. Se enoja con furia desproporcionada cuando no es obedecido, como un déspota iracundo. Se arrepiente de sus decisiones, lo que implica falta de omnisciencia o imperfección. Hace promesas que luego no cumple o las modifica, favorece a algunas personas sobre otras sin razón aparente y ordena genocidios completos, incluyendo niños y ancianos inocentes, sin la menor señal de remordimiento o compasión. Es esta la descripción de un ser perfecto, infinito, inmutable y bondadoso. ¿O es la descripción de un rey humano, un tirano oriental magnificado hasta proporciones cósmicas, con todos sus defectos, pasiones y crueldades? Spinoza argumentó que era claramente lo segundo. Los antiguos hebreos, como todos los pueblos primitivos, entendían el poder en términos humanos. Un rey poderoso era celoso de su autoridad, castigaba la desobediencia con extrema dureza, recompensaba la lealtad con favores y libraba guerras implacables contra sus enemigos. Cuando imaginaron un Dios supremo, simplemente tomaron estas características humanas, estas pasiones mundanas, y las proyectaron al infinito, creando un ser divino a su propia imagen y semejanza. Esta explicación tenía implicaciones devastadoras, no solo para el judaísmo, sino para todo el cristianismo que se construyó sobre las bases del Antiguo Testamento. Si el Dios bíblico era una proyección de características humanas, entonces las religiones basadas en la Biblia no estaban adorando a la verdadera divinidad, a la realidad última, sino a una imagen distorsionada creada por la imaginación humana. Estaban, en efecto, adorando a un ídolo, a una construcción mental, precisamente lo que sus propias tradiciones monoteístas prohibían con tanto énfasis. ¿No es irónico que la advertencia contra la idolatría fuera su propio mayor ejemplo de ella? Pero, ¿qué pasa con los profetas? ¿No recibieron revelaciones directas de Dios, visiones y mensajes que trascendían el conocimiento humano? Spinoza aplicó el mismo análisis crítico a los textos proféticos. Observó que los profetas no eran filósofos o teólogos sistemáticos, no eran científicos ni historiadores objetivos. Sus mensajes estaban íntimamente ligados a las circunstancias políticas y sociales de su tiempo. Cuando el pueblo estaba en problemas, los profetas predecían castigos divinos, calamidades y exilios. Cuando necesitaba esperanza en tiempos de opresión, profetizaban restauración, liberación y gloria futura. Más importante aún, Spinoza notó que los profetas no recibían conocimiento que fuera superior al de sus contemporáneos en el ámbito de la razón y la ciencia. No sabían más sobre astronomía, geografía, historia natural, física o cualquier otro tema que pudiera ser verificado empíricamente. Sus revelaciones se limitaban a asuntos morales y políticos, a exhortaciones éticas y pronósticos sociales, exactamente el tipo de conocimiento y sabiduría que cualquier persona sensata y moralmente aguda de su época podría haber tenido, quizás con mayor elocuencia y pasión. ¿Qué conclusión sacó Spinoza de estas observaciones, aparentemente inofensivas pero profundamente subversivas? Que la profecía no era un fenómeno sobrenatural, una intervención de un Dios externo en la historia, sino natural.
Los profetas eran personas con imaginaciones particularmente vívidas, con una gran capacidad retórica y con sensibilidades morales agudas. Sus visiones y mensajes no eran comunicaciones directas de Dios en un lenguaje literal, sino productos de sus propias mentes trabajando con los materiales culturales, religiosos y políticos disponibles en su tiempo. Eran, en esencia, genios morales y literarios, no portavoces literales de la divinidad. Esta explicación naturalizó completamente la religión bíblica. No había revelación sobrenatural en el sentido de una información transmitida directamente desde un plano divino a mentes humanas. No había milagros que violaran las leyes naturales. No había conocimiento que proviniera de fuentes no humanas, más allá de la razón y la experiencia. Todo, desde los textos hasta las profecías y los milagros, podía explicarse en términos de psicología humana, desarrollo histórico, necesidades sociales y políticas. Pero ¿qué pasa con los milagros? Esos eventos extraordinarios que desafían toda explicación racional, como la separación del Mar Rojo, la lluvia de maná en el desierto o la resurrección de los muertos. ¿Cómo explicó Spinoza estos pilares de la fe? Su respuesta fue característicamente radical y coherente con su sistema. Los milagros, en el sentido de violaciones de las leyes naturales, simplemente no existen. No porque sea imposible que ocurran eventos extraordinarios o inexplicables, sino porque es imposible que ocurran eventos que violen las leyes naturales. ¿Por qué? Porque si Dios es la naturaleza misma, la realidad en su totalidad, la esencia de la cual todo emana, entonces las leyes naturales son las leyes de Dios, la expresión inmutable de su ser. Un milagro que violara las leyes naturales sería Dios actuando contra sí mismo, una contradicción lógica e insostenible para la razón. Por lo tanto, todos los supuestos milagros deben tener explicaciones naturales, aunque en la época en que fueron escritos o incluso en la actualidad, no siempre podamos identificarlas con certeza. La falta de conocimiento no significa la presencia de lo sobrenatural. Esta posición, aparentemente abstracta, tenía implicaciones profundas y directas para la autoridad religiosa y política. Si no hay milagros, entonces no hay manera de verificar que alguien tenga una conexión especial o privilegiada con Dios, que sea un elegido o un profeta en un sentido sobrenatural. Si no hay revelación sobrenatural, entonces no hay base para afirmar que ciertos textos son más sagrados o divinamente inspirados que otros. Si no hay intervención divina directa, entonces no hay razón para pensar que ciertas personas o instituciones tienen una autoridad religiosa especial para interpretar la voluntad de Dios o para mediar entre Dios y los humanos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para el poder de las instituciones religiosas? Spinoza estaba, en efecto, democratizando la relación con lo divino. Si Dios es la naturaleza, entonces todos tenemos acceso igual a Dios a través del estudio de la naturaleza, a través de la razón y la experiencia, a través de la ciencia y la filosofía. Si no hay intermediarios especiales, sacerdotes, rabinos, imanes, pastores, entonces cada persona puede desarrollar su propia relación directa y personal con la divinidad. Si no hay textos sagrados únicos e infalibles, entonces la verdad religiosa debe buscarse a través de la razón, de la investigación honesta y de la experiencia personal, no a través de la obediencia ciega a la autoridad tradicional o a las interpretaciones dogmáticas. Pero Spinoza no se detuvo ahí, en la deconstrucción intelectual. Analizó la función social de la religión bíblica y llegó a conclusiones aún más perturbadoras sobre su uso práctico en el mundo. Observó que la religión había sido usada sistemáticamente como una herramienta de control político y social. Los gobernantes, a lo largo de la historia, habían empleado el miedo al castigo divino, a la ira de Dios, para mantener a las poblaciones obedientes y sumisas.
Habían usado la promesa de recompensas celestiales, de una vida mejor después de la muerte, para hacer que la gente aceptara injusticias terrenales, la opresión y la desigualdad sin rebelarse. ¿Cómo funcionaba este sistema de control tan eficaz? Primero, se enseñaba a las personas que eran fundamentalmente pecadoras, defectuosas y merecedoras de castigo, naciendo con una culpa ancestral. Segundo, se les decía que solo la obediencia a las autoridades religiosas y por extensión a las políticas que se aliaban con ellas podía salvarlas de la condena eterna. Tercero, se creaba un sistema elaborado de recompensas y castigos, de bendiciones y maldiciones, que mantenía a las personas en línea. La obediencia traía bendiciones divinas, la desobediencia traía maldiciones y calamidades. Este sistema era particularmente efectivo porque operaba a través de la superstición, el miedo a lo desconocido y lo incontrolable. Las personas, naturalmente temerosas de las fuerzas de la naturaleza y de lo que no comprendían, eran fácilmente convencidas de que eventos naturales como terremotos, sequías, epidemias, inundaciones o eclipses eran signos directos de la ira divina, castigos por sus pecados o por la desobediencia de sus líderes. Los líderes religiosos, que afirmaban tener una conexión especial con Dios y entender estas señales divinas, podían entonces dictar qué comportamientos eran necesarios para aplacar a Dios y asegurar su favor, ejerciendo así un control inmenso sobre la vida cotidiana de las masas. Pero ¿qué pasaba cuando las personas comenzaban a entender las causas naturales de estos eventos? ¿Qué pasaba cuando la ciencia y la razón comenzaban a explicar fenómenos que antes habían sido misteriosos e inexplicables, atribuidos a la intervención divina? Spinoza predijo con una notable clarividencia que la religión supersticiosa eventualmente colapsaría y perdería su poder cuando las personas se volvieran más educadas y racionales, cuando la luz de la razón disipara las sombras de la ignorancia y el miedo. Esta predicción resultó ser parcialmente correcta. En las sociedades más educadas y científicamente avanzadas, las formas más crudas y dogmáticas de superstición religiosa han declinado. Sin embargo, Spinoza quizás subestimó la capacidad de la religión para adaptarse, evolucionar y encontrar nuevas formas de mantener su autoridad e influencia, incluso en sociedades científicamente avanzadas. Las formas modernas de religión han encontrado maneras de mantener su atractivo y su poder, a menudo adaptándose y reinterpretando sus dogmas a la luz del conocimiento científico. ¿Por qué es esto importante para nosotros hoy, en el siglo XXI? Porque los mismos mecanismos que Spinoza identificó en la religión bíblica y en el control social de su época continúan operando, aunque de forma más sutil, en formas modernas. Los líderes políticos y religiosos en diversas partes del mundo siguen usando el miedo y la esperanza, la promesa de la salvación o el castigo para controlar a las poblaciones. Siguen afirmando tener un acceso especial a la verdad, un conocimiento privilegiado de la voluntad divina o de las leyes del universo. Siguen demandando obediencia ciega a cambio de promesas de bienestar material o espiritual. La diferencia es que ahora, gracias a pensadores como Spinoza, tenemos las herramientas intelectuales y el marco conceptual para analizar críticamente estas afirmaciones. Podemos preguntar, ¿cuál es la evidencia real detrás de estas aseveraciones? ¿Cuáles son los intereses de quienes hacen estas afirmaciones? ¿Cómo se benefician del sistema que promueven, del miedo que infunden, de la esperanza que venden? Podemos y debemos cuestionar las autoridades que reclaman un poder inquebrantable. Spinoza nos enseñó que la verdadera religión, si es que usamos esa palabra, no requiere superstición, miedo o sumisión ciega.
La verdadera espiritualidad puede basarse en la razón, en la experiencia directa de la realidad, en el amor por la verdad y en la búsqueda de la comprensión. Puede ser una fuente de liberación en lugar de opresión, de crecimiento intelectual en lugar de ignorancia deliberada. La comprensión de Dios como naturaleza y de la felicidad como la comprensión de esa naturaleza es la base de la verdadera libertad y la verdadera bienaventuranza. ¿Estás comenzando a ver por qué las ideas de Spinoza fueron tan amenazantes para las autoridades de su tiempo? ¿Entiendes por qué siguen siendo tan relevantes y para algunos tan peligrosas hoy? En un mundo donde el fundamentalismo religioso sigue siendo una fuerza poderosa, donde los líderes políticos siguen invocando una supuesta autoridad divina para justificar sus acciones, donde la superstición sigue siendo utilizada para manipular y justificar la injusticia, las ideas de Spinoza ofrecen una alternativa radical, un camino hacia una auténtica autonomía del pensamiento y una profunda en conexión con la realidad. Esa alternativa comienza con una pregunta simple pero profunda, la misma pregunta que Spinoza se hizo. ¿Qué pasaría si dejáramos de temer a Dios y comenzáramos a conocerlo, a comprender la naturaleza en su infinita perfección? ¿Qué pasaría si dejáramos de someternos a autoridades religiosas externas y comenzáramos a pensar por nosotros mismos, a buscar la verdad a través de nuestra propia razón y experiencia? ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar la salvación en un más allá incierto y comenzáramos a crear justicia, belleza y comprensión en este mundo, el único que verdaderamente conocemos? Te invito a que compartas este video con un amigo, con alguien que, como tú, esté buscando respuestas, que tenga el coraje de cuestionar lo establecido. Al hacerlo, no solo estarás compartiendo información, estarás compartiendo una oportunidad de despertar, de cuestionar, de crecer intelectualmente. Estarás honrando la memoria de un hombre que sacrificó todo por la verdad, un hombre cuya visión de la libertad y la razón sigue siendo una luz en la oscuridad del dogma y la superstición.